Cordial saludo, bienvenidos nuevamente a las clases con el profe Aceves. En esta sección voy a ver lo que son las deducciones en una nómina, que hace parte también de los pasivos laborales. Entonces, la primera deducción que se le hace a un trabajador es la EPS, que es la entidad promotora de salud, que se le descuenta el 4% al trabajador y le corresponde a la organización el 8.5%. Como estamos liquidando lo del trabajador solamente como una deducción, la fórmula es EPS es igual a total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%. Entonces, por ejemplo, tenemos el empleado Luis. Luis tiene un salario, un ejemplo, un total de vengado de 1.116.854. Le restamos 102.854 y él dice que debe aportar un 4%, se le descuenta para un valor de, digámoslo aquí, de 40.000, para un valor que debe aportar de 40.560. Entonces la fórmula es total de vengado menos auxilio de transporte. Si recordamos aquí, el total de vengado es el salario básico más el auxilio de transporte, más el trabajo suplementario, más otros pagos. Él dice que tiene un total de vengado de 1.116.854. Aquí entonces tomamos la EPS, el valor del total de vengado, le restamos el auxilio de transporte y eso nos dice que el señor le da 1.014.000, un subtotal, y que él se le descuenta el 4% por un valor de 40.560 pesos. Hagamos el ejemplo con Amparo Ortiz, otra empleada de la organización. Dice que ella tiene un total de vengado de 1.118.054. Aquí está cómo sale el devengado nuevamente, con su respectiva suma de salario básico, auxilio de transporte, trabajo suplementario y otros pagos, y que a ella también se toma el total de vengado menos el auxilio de transporte. Eso le da un subtotal de 1.015.200 por el 4%, y ella deberá descontársele 40.608 pesos. Dice también que se le descuenta como otra deducción de nómina la AFP, que es la administradora de fondos de pensiones. Se le descuenta al trabajador el 4% y le corresponde a la organización el 12%. Recordemos que estamos liquidando lo del trabajador. Miremos entonces la fórmula. La fórmula nos dice que es total de vengado menos auxilio de transporte por el 4%. Entonces, resulta que el señor Luis, ya sabemos que el total de vengado de Luis es 1.116.854. Acá está, ya sabíamos que era ese valor, le restamos y nos da el subtotal y nos vuelve a dar que él por AFP tiene que descontarse el 40.560. Recordemos nuevamente que él tenía un devengado de este valor. Por lo tanto, a Luis ese total de vengado se le restó el auxilio de transporte, dio este subtotal y se multiplica por el 4%. Queda 40.560. Bueno, vamos a ver Amparo. ¿Qué sucede con Amparo? Amparo también tiene un total de vengado que es el siguiente. Entonces recordamos el total de vengado de Amparo nuevamente, que es salario básico más auxilio de transporte más trabajo suplementario más otros pagos, 1.118.054 menos el auxilio de transporte, 102.854. Tiene un subtotal de 1.015.200 por el 4%, da 40.608 pesos de pensión, de fondo de pensiones. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con EPS y AFP. Además, al trabajador se le puede descontar o se le debe descontar en caso de que haya legalidad, digámoslo de alguna forma, otros dineros, como por ejemplo, si pertenece a una cooperativa, si está en un sindicato, si hay fondo de empleados, si el trabajador tiene embargos judiciales, si tiene suspensiones disciplinarias, préstamos, etc. Recordemos que esto está legalizado a través de una norma. Aquí solamente vemos la parte aplicativa. Entonces, digamos nosotros que, para nuestro ejemplo, digamos que ellos aportan 10.000 a la cooperativa, 10.000 cada uno, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que ellos tienen, retomando, tiene EPS,
que se le descuenta EPS a cada uno, se le descuenta AFP y otros pagos. Entonces aparece lo siguiente. Total deducciones. ¿Qué es el total deducciones? Dice, representa la suma de todos los descuentos que se le hacen al trabajador. Entonces, digamos un ejemplo aquí. Entonces, que la total deducción es igual a la suma de que es EPS, de F, que es AFP, más la suma de G, que son otros pagos. Eso lo llamamos total deducción. Entonces miremos aquí a Luis González Montes como ejemplo, tiene EPS. Ya sabemos que EPS se le descontó 40.560, ya miramos la fórmula arriba, tiene AFP, se le descontó el mismo valor, 40.560, y que tiene otros descuentos. Quisimos hacer el ejemplo que tiene cooperativa de 10.000, por lo tanto al señor se le descuentó un total de 91.120. Esa EPS, recordemos que ya la calculamos en la parte de acá arriba, que era EPS, ¿de acuerdo? De Luis. Aquí está. Y aquí está la AFP de Luis. ¿Listo? Bueno. Ahora miramos Amparo. Amparo tiene una EPS, una del valor de 40.608, una AFP de 40.608, también aporta a la cooperativa 10.000 pesos para un total de 91.216. Ya hicimos los descuentos de ellos. Recordemos que Amparo Ortiz, devolvámonos un poco, Amparo Ortiz tiene su EPS, aquí está, mire Amparo, 40.618, Amparo, 40.608, disculpe, 40.608, de AFP, lo mismo, Amparo, 40.608, que es el valor que está acá. Bueno, y entonces, tenemos un neto pagado, y el neto pagado es lo que realmente recibe el empleado, lo que realmente se le paga en el mes o la quincena. Decimos que el neto pagado es igual a total devengado menos total deducción. Entonces, en el caso de Luis, él tiene un total devengado, lo veíamos que es 1.116.854, le restamos lo que se le descuenta, 91.120, y eso me da 1.025.734, que se le llama neto pagado. Miremos a Amparo. Amparo tiene un total devengado de 1.118.054, ya miramos la deducción aquí, 91.216, y eso me da un neto pagado de 1.026.838. Ahí tenemos el neto pagado de ellos dos. Entonces, pues recordamos ahí cada uno de los totales devengados y de dónde salen, total devengado de ellos. Y en ese caso, el total deducción de Amparo. Bueno, entonces, seguimos con lo siguiente. Todo esto que hemos hecho aquí, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer en un documento que se llama planilla de nómina. Entonces, la planilla de nómina tiene lo siguiente. Esa planilla de nómina, vamos haciendo la planilla, tiene los siguientes encabezados. Tiene el trabajador, el nombre, los días trabajados, el salario básico, el auxilio de transporte, el trabajo suplementario, otros pagos, total devengado, la entidad promotora de salud EPS, la AFP, otros descuentos, total deducción y el neto pagado. Entonces, aquí he traído este cuadrito para recordar cada uno de los trabajadores, sino que es más fácil. Entonces miremos, por ejemplo, el primer trabajador se llama Luis González. Ahí lo tenemos. ¿Cuántos días trabajó? Hagamos de cuenta que vamos a hacer una nómina mensual. Digámosle que es 30. Recuerde que si la hace quincenal, sería 15. ¿Cuál es el salario? Lo estamos viendo acá. 960.000. Aquí está y lo pasamos acá. Recordando el salario. ¿Tiene auxilio de transporte? Entonces acá tenemos el cuadrito resumido. Sí tiene auxilio de transporte, lo pasamos acá. ¿Tiene trabajo suplementario? Aquí está, correcto. ¿Tiene otros pagos? Dijimos que no, tiene 0. Aquí lo tenemos, 0, aquí. Ese total devengado, míralo aquí. Los cuadritos que tenemos ahí resumidos bien chévere.
de lo que la información anterior. Tiene EPS, entonces le descontó a Luis una EPS 40.560. Usted la puede observar aquí, ¿cierto? Tiene AFP, volvemos y miramos, correcto, acá. Tiene otros descuentos, la cooperativa que dice aquí 10.000, correcto. Y ese total de deducción dice que nos da 91.120, míralo aquí. O sea que él va a tener un neto pagado de 1.025.734. Sigamos con Amparo Ortiz. Trabaja 30 días, escribamos aquí, tiene un salario de 960, mira, aquí tenemos a Amparito, acá tiene auxilio de transporte, sí tiene auxilio de transporte, mírala acá, ¿cierto? Perfecto. Tiene trabajo suplementario, mírelo aquí, 55.200, lo pasamos acá. Tiene otros pagos, dijimos que no, ella tiene un total de vengado de, míralo aquí, 1.118.054. Bien, tiene una EPS que se le descontó, 40.608, tiene una AFP que se le descontó, el mismo valor, también aporta 10.000 a la cooperativa, míralo acá, lo pasamos acá, y entonces ella va a tener un total de deducción de 91.216, míralo ahí tan chévere, y entonces ya va a tener un neto pagado de total de vengado menos total de deducciones, que ya vimos anteriormente, va a tener un valor de 1.026.838. Ahí pasé estos dos trabajadores a esa planilla. Vamos a totalizar. Total, salario básico, usted me ayuda con la calculadora, ahí va sumando el auxilio de transporte, sumemos rápidamente con la calculadora acá, nos da 109.200, 0 desde luego, el total de vengado de los dos trabajadores 2.234.906, tenemos la EPS, el valor total, tenemos también la AFP, el valor total, la cooperativa sumamos rápidamente 20.000, vamos sumando por favor, y un total de deducción de 91.120 más 91.216 nos da ese total de deducción, y para un total de neto pagado de los dos empleados de 2.052.572. Entonces, mis estimados estudiantes, con esto terminamos lo que es total deducciones de nómina. Entonces, si nosotros tenemos ya hecho todo ese paso 1 de la liquidación de la nómina, recordemos: A, salario básico; B, auxilio de transporte; C, trabajo suplementario; EPS; F, AFP; G, otros descuentos. Si ya yo he hecho todo ese proceso, ya lo resumo en esta planilla de nómina y ahí queda consolidado el paso 1 de la nómina, que es la liquidación de la nómina. Posteriormente, en los siguientes videos estaremos viendo los otros pasos de la nómina, el paso 2, 3, 4 y 5. Hasta la próxima.